Un cordial saludo a nombre de todos los investigadores del Centro de Pensamiento y Estudios Políticos. Vamos a hacer una evaluación sobre la toma del Capitolio concomitante con lo que hemos trabajado en videos anteriores sobre la política norteamericana. Se trata de una sedición, argumentan los penalistas. Es un delito que atenta contra las instituciones cuando se urde o se va fraguando la forma de alterar el funcionamiento de las mismas, y más con una toma violenta. O se trata, desde el punto de vista de la política, de un pregolpe de Estado. No es un golpe de Estado porque no es contra quien está en el poder, que sería un autogolpe si él mismo lo impulsa, o si son terceros, un golpe de Estado atípico o de otra naturaleza. Aquí es un pregolpe en el sentido de que quien va a gobernar es otro y se le trata de impedir que gobierne, alterando un acto de solemnidad y de proclamación sobre el triunfo que obtuvo contra quien va a gobernar. El señor Joe Biden, que obtuvo el triunfo en el colegio electoral y en las urnas, el voto popular, y se posesiona el 20 de enero. Entonces irrumpieron en el Capitolio para impedir la finalización de ese acto que mencioné. Pero también, pues esto constituye, si hubiese, digamos, triunfado, fue interrumpido porque reanudaron las sesiones en la misma noche del 6 de enero a las 8 de la noche y se pudo solemnizar, pero si hubiesen triunfado en el acto de sabotaje y de la toma del Congreso interrumpiendo la solemnización, habrían impedido la posesión para el 20 de enero. Y se habría dado entonces ese pregolpe de Estado atípico, como hay muchos golpes de Estado que se han presentado en América Latina, en Honduras contra Zelaya, en Brasil contra la señora Dilma Rousseff, en Paraguay contra el cura Lugo, etcétera, etcétera. Afortunadamente no pasó. Y el mismo Joe Biden ha calificado esto como un acto de terrorismo doméstico, es decir, terrorismo interno, que no es terrorismo desde afuera de Al Qaeda o del Estado Islámico, sino interno. Después de la toma del Capitolio instigada por el propio presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quedan grandes preguntas, quedan muchas dudas por resolver y todavía muchos miedos latentes, tanto en Estados Unidos como en el resto del planeta. Pues en los poco más de 10 días que le quedan a Trump en la Casa Blanca, podría cometer cualquier locura, mucho peor que la fallida toma con la que trató de impedir que el Congreso de los Estados Unidos ratificara la elección de Joe Biden como presidente de ese país. Y aunque Trump está cada vez más solo, pues quedó completamente desenmascarado con el intento de toma del Capitolio, podría cometer alguna otra irresponsabilidad que lleve incluso a un conflicto internacional. Entre los temores que se tienen está que dé alguna orden de acción militar que lleve a su país a una nueva guerra y recurrir a cualquier otro tipo de maniobras con tal de quedarse atornillado en la Casa Blanca. Por eso la salida que se está buscando desde lo constitucional y desde lo político en ese país es buscar una destitución, pero el tiempo parece que no cuadra logísticamente. El proceso tendría que iniciar primero en la Cámara de Representantes y pasar después al Senado. Sin embargo, aunque por los tiempos suena poco posible que Trump pueda ser destituido antes del 19 de enero, que sería legalmente su último día de gobierno, sí hay recursos que buscan y que podrían impedir que Trump vuelva a ocupar un cargo federal. ¿Y vale la pena hacer esto? ¿Vale la pena hacerle un juicio a Trump? Claro que sí.
legal y políticamente debe responder, pero además por el impacto que tiene Estados Unidos en la política mundial, vale la pena sentar un precedente que evite que este tipo de personajes intenten socavar la democracia mundial, porque lo que puso en riesgo Trump no fue solo la institucionalidad de su país. Trump amenaza el equilibrio mundial, porque antepone sus intereses personales y privados a los intereses de su país y a los intereses de un mundo que tiene en su país la principal potencia, que por lo tanto debe garantizar el equilibrio. El 6 de enero del 2021 pasará a la historia de Estados Unidos como el nacimiento del mito fundacional trumpista, donde en un evento cargado de simbolismo y de violencia, con un saldo total de 5 personas muertas, fanáticos trumpistas trataron de tomarse el Capitolio y consiguieron irrumpir en su interior para evitar la votación que daría la confirmación de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos. Más allá de la carga simbólica y de la fecha fundacional que esto puede conllevar para los trumpistas, estamos ante un show donde lo real supera la ficción y donde todo tipo de especulaciones han sido rebasadas por hechos, en este caso, violentos. La pérdida de las elecciones por parte de Trump y su primera reacción, que fue negarse a conceder el resultado, llevó a cientos de miles de personas en Estados Unidos a creer en ese relato y a desconfiar de las elecciones y el sistema electoral estadounidense. Para los trumpistas existe suficiente prueba de que las elecciones fueron robadas y que Joe Biden es un presidente espurio, el cual ellos no reconocen. Por otra parte, se cree el mito donde Donald Trump es la figura mesiánica que va a salvar a América de las manos de la corrupta cabal y de todo este grupo de personas que están en anillos de pedofilia y satanismo, que aparentemente controlan el mundo a partir del control de las monedas y de los bancos. Se equivocó Donald Trump en su cálculo, era más profundo el pantano que quería secar de lo que él creía. Las fuerzas que están en el establecimiento claramente han ganado esta vez, y claramente el establecimiento saca del concurso político a Donald Trump, yo creería que para siempre. Sin embargo, se crea la dinastía Trump, porque Trump tiene varios hijos e hijas que pueden ser vistos como nuevos caudillos de esta causa, y es muy probable que veamos en las próximas elecciones una candidatura, si no del mismo Trump, de su hija Ivanka. Este relato cargado de populismo también está cargado de sangre, y hoy se cuentan 5 muertos, de los cuales quisiera destacar la muerte del policía del Capitolio, porque es una muerte de un policía no a manos de latinos, no a manos de afroamericanos, negros, no, está a manos de supremacistas blancos y seguidores de Trump. Un policía que es agredido, que es atacado y molido a golpes con un extintor, que finalmente le causa la muerte el día siguiente de la toma del Capitolio. También del lado de Trump se han creado nuevos mártires, y se trata de crear una historia y un relato para martirizar o crear la figura de héroe o heroína de Ashli Babbitt, quien fue la mujer baleada, y esto quedó en video cuando trata de irrumpir en las oficinas donde se encontraban los representantes y senadores de Estados Unidos. Nosotros vemos incluso con un poco de humor sarcástico cómo Estados Unidos tiene que intervenir para salvar a Estados Unidos de Estados Unidos, y vemos cómo el modelo democrático falla y se crea desconfianza
en las instituciones en un país donde la pobreza ha llegado a límites casi del 40%. Toda esa masa de personas que no tienen una respuesta de parte del sistema económico, que no tienen una capacidad educativa real, que no tienen trabajos que los puedan remunerar para tener una vida digna, hacen parte del caldo de cultivo de esta nueva nación trompista que ha visto su fecha fundacional el 6 de enero del 2021. Esperemos que Estados Unidos se pueda reponer de este episodio y que los valores democráticos de tolerancia, de justicia y de verdad reinen en esta nación y en todo el mundo. Se calcula que la táctica de Donald Trump es fundar un partido nuevo, sería un partido de extrema derecha populista, el trumpismo, con el nombre o mote que le quieran colocar. Porque el envalentonamiento al obtener más de 74 millones de votos en las urnas le permite dividir al Partido Republicano y convertirse en un líder. Allí sí nacería una tercera fuerza que pueda competir en las elecciones próximas, dentro de 4 años. Ese puede ser el cálculo que él está haciendo. Entonces al Partido Republicano le toca rescatar lo que queda del partido después de que fue deshecho, golpeado en 4 años, donde gobernó a nombre de ese partido, después de haberse colado o logrado la nominación en las primarias del 2016 y haber obtenido la presidencia de la República, gobernando sin la plataforma del Partido Republicano, sino al calor de su inventiva, de su imaginación como repentista que es, creando una plataforma que es la que ha alterado no solamente la convivencia en Estados Unidos, sino el orden mundial. Ese estilo de gobierno autoritario es lo que Steven Levinsky y Daniel Ziblatt califican de autoritarismo que mina o socava las democracias. Y lo que él hizo fue un desdeño por el equilibrio de poderes, o sea, entronizar, aupar más a la rama ejecutiva con un populismo desbordado, con un autoritarismo concentrado y sobre la base de mentiras, negando las evidencias, porque es además un negacionista. Entonces, al disminuir el valor de los jueces, la rama judicial, y tener como un menosprecio por la rama legislativa, aparece la figura del Mesías o del populista que desequilibra las instituciones y forma esta especie de estado mesiánico. La falta de compostura, la falta de sindéresis en las acciones, los actos irreflexivos de un gobernante, y allí están los estudios sobre la personalidad, behavior, llaman los norteamericanos, hacen que se pierda la majestad en el ejercicio del poder. Y los actos irreflexivos, extremando las acciones contra la oposición o disminuyendo a la oposición y con un lenguaje agresivo, llevan a la polarización, y toda polarización termina en violencia y en guerras. Colombia tuvo 3 guerras civiles, para mencionar solo 3, la de 1885, la de 1895 y la de los 1000 días, que se inició en 1899, por el cierre de opciones a la oposición, por ni siquiera respetar las normas electorales, por violar las reglas del juego de la democracia, con una constitución que se había estrenado en 1886 y ocasionó guerras. Entonces esto genera violencia, que es lo que estamos viendo en los Estados Unidos. Pero peor aún, él mismo
está envalentonando a la población para aferrarse al poder. Analistas de la Universidad de Harvard han llegado a la conclusión que en Estados Unidos la democracia no funciona desde hace mucho rato, no solamente por los defectos del colegio electoral que impide que terceras fuerzas, partidos alternativos sean competitivos y que el monopolio sobre el aparato del Estado se haya siempre presentado entre republicanos y demócratas. Es más, repitiéndose y viéndose como una costumbre la reelección. Esto conlleva a afirmar que es una plutocracia. Existe un gobierno corporativo de empresarios y de los magnates que dominan y manejan las instituciones a través de la clase política. Donald Trump como empresario se entronizó y su autoritarismo, su nepotismo y las exclusiones a los demás conllevó a esa concentración del poder y a desdeñar otros mecanismos de participación. La toma del Capitolio, con todos los indicios, pruebas, videos, testimonios, conclusiones que se están sacando, queda prácticamente demostrado que fue planificada con grupos extremistas, admiradores de Donald Trump, convocados por él mismo, incitados, motivados, inclusive en un discurso previo para la toma del Capitolio a fin de sabotear la proclamación de Biden, de tal manera que la responsabilidad puede llevarlo a un impeachment o a la búsqueda de la aplicación de la enmienda 25 para retirarlo del poder, para defenestrarlo y evitar un daño mayor. Esas organizaciones que lo acompañaron, o grupos como el QAnon, el 3%, los Proud Boys, Oath Keepers y el grupo de Donald Wynn, claramente también respaldados por la Asociación del Rifle y grupos de ultraderecha, demostrarían cuál es el tinte del gobierno que él podría buscar para dentro de 4 años. El impeachment ya había sido intentado el año pasado a raíz del caso del Ucrania Gate por las imputaciones a Hunter Biden, el hijo de Joe Biden, y fracasó. Ahora sería un impeachment o juicio político para retirarlo del poder de manera express. La mayoría de los demócratas en la Cámara lo permitiría y se necesitarían 2/3 en el Senado. Ya también quedó en mayoría los demócratas, pero los republicanos tendrían que participar. Hay republicanos molestos porque les destrozó el partido, porque va a fundar otro partido y por los daños que pueda ocasionar de aquí al 20 de enero. O sea, el peligro está en que ocasione un daño, por ejemplo, con las relaciones con Irán, que las acabe de alterar, con Corea del Norte o con otro país, para enturbiar el inicio del gobierno del señor Biden. El temor por la falta de juicio, de raciocinio y de cordura está en el botón nuclear. Ha solicitado Nancy Pelosi que no le den acceso a ese botón nuclear, mientras que se resuelve cómo lo retiran del poder antes del 20 de enero. De todas maneras, las consecuencias son muchas, y una de las consecuencias es la ridiculización de los Estados Unidos y su democracia frente al mundo, no solamente al interior de los organismos multilaterales como la ONU y la OEA, también con los socios europeos de la Unión Europea y con las otras potencias. O sea, ¿cómo puede los Estados Unidos, frente a lo que pasó con un acto de barbarie de esa naturaleza,
estar proclamando, como siempre ha proclamado, el imperio de las instituciones, el imperio de los derechos humanos y de la libertad y el respeto a la democracia, si esta democracia ha quedado golpeada enormemente. Eso es un daño para la política exterior, para la presencia de los Estados Unidos en las relaciones internacionales.